Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, aquí estamos con la clase última del curso de Michel Onfray. Hoy la idea es ver, como vimos en la clase anterior, como vimos en la clase pasada, dentro del módulo de los enemigos de Platón y los amigos de Epicuro, ver el concepto de vida filosófica y hacer un cierre básicamente de lo que veníamos viendo. Yo puse 4 textos. Puse La fisiología de Georges Palante, este texto que es de 1989, por un nietzscheanismo de izquierdas. Luego puse El crepúsculo de un ídolo, el texto sobre Freud, el polémico texto sobre Freud. Y luego puse también Cinismos, donde Onfray analiza el concepto de los filósofos cínicos, de Diógenes sobre todo, y La inocencia del devenir, la vida de Friedrich Nietzsche. A ver, yo puse esos 4 textos porque son los 4 textos que están en español. Hay otros textos que no están traducidos de Michel Onfray sobre las vidas filosóficas, porque son un poco una muestra de eso. O sea, y tiene mucho que ver con la cosmovisión onfreyana en el sentido de dar cuenta de que la filosofía tiene como función la vida filosófica. Voy a tomar básicamente 2 casos, porque me parece que no da el tiempo para hacer acá, para mencionar a los 4. Y voy a hablar un poco de Palante y un poco de Freud, y luego vamos a hacer un cierre que tiene que ver con el concepto filosófico y Freud. Porque Palante es un filósofo absolutamente marginal, un filósofo complejo, un solitario que padecía de una enfermedad hormonal, que era un melancólico, que era alcohólico, que era una suerte de outsider. Y lo que le interesa ahí a Onfray, digamos, cuando publica ese libro a fines de los 80, es dar cuenta del concepto del cuerpo como la gran razón. El cuerpo piensa, es decir, cómo para dar cuenta de el pensamiento de un filósofo tenemos que ver su cuerpo. El cuerpo condiciona, las enfermedades condicionan, la vitalidad no vitalidad condiciona. Podemos entender los cuerpos más exultantes de Arístipo de Cirene, por ejemplo. Es decir, entonces Palante era alguien que tenía un cuerpo grande y ese cuerpo grande también le daba determinada sensibilidad social. Lo que plantea, digamos, en el texto básicamente es lo que se llama el nietzscheísmo de izquierda. Digamos, Palante es un poco el que encarna la lectura de Nietzsche desde la izquierda, que va a reivindicar fuertemente Onfray, con otros filósofos también franceses como Halévy, como de Roberti, y luego sobre todo con Foucault, Deleuze y Guattari. El concepto de nietzscheísmo de izquierda tiene que ver con una suerte de socialismo libertario, con una suerte de socialismo reformista, que preserva la singularidad y plantea el derecho de todos a lo mejor de alguna manera, ¿no? Él dice, es un nietzscheísmo selectivo y singular que rechaza lo profético y se apropia del individualismo y la reducción de lo real a la voluntad de poder. Entonces, en ese sentido, digamos, es una suerte de socialismo libertario que critica a los partidos, los sindicatos, el Estado como un espacio centralizador, que es antimarxista porque ve en el marxismo una reducción economicista y plantea principios como la autogestión, ¿no? Algunos lo leen como una suerte de socialismo municipal, como un municipalismo. Hoy se entendería como un posanarquismo, algo vamos a decir de eso hoy, es decir, contra un Estado centralizado e ignorante de intereses individuales se plantea un Estado descentralizado, cooperativo, mutual, agrupamientos autogestivos, no esperar nada de las masas, etc. Palante publicó un texto central, digamos, que es Las antinomias entre el individuo y la sociedad. Ese libro es un libro que escribió entre 1907 y 1911. Fue su tesis de doctorado que fue rechazado de plano en la Sorbona. Se lo rechazaron, digamos, porque era muy crítico con Durkheim y con determinada sociología. Y Onfray lo va a leer y va a rescatar determinados conflictos, digamos, ciertos conflictos que plantea ahí y ciertos conceptos sobre todo. ¿Cómo es la filosofía palantiana? Bueno, es una filosofía antinómica que se plantea en antinomias. Es una filosofía que se plantea como un nietzscheísmo de izquierda, como ya lo mencionamos, descentralizada, antimarxista, autogestiva. Es una filosofía que plantea un socialismo municipal autogestivo, un socialismo libertario, contra el poder centralizado del Estado. Es una filosofía que plantea al sujeto como un lugar de lucha y conflicto, como un lugar donde hay una lucha instintiva.
y aparece lo que llama Onfray una suerte de pesimismo experimental, es decir, la sociedad es enferma, es corrupta, y por lo tanto lo que plantea Pallant es evitarla, entre comillas, digamos, a partir del proyecto propio y autogestivo. A ver, no es el propósito dar clase básicamente sobre Pallant, porque tampoco es un filósofo muy extraordinario en su construcción conceptual, pero sí nos interesa sobre todo este punto de la última clase, que es la relación entre vida y filosofía. Digo. O sea, Onfray siempre dice una y otra vez que la vida, que la filosofía sin vida filosófica, en consecuencia no tiene ningún sentido. O sea, la filosofía como pura abstracción mental, la filosofía como puro ejercicio de la jerga, la filosofía como puro debate entre colegas, la filosofía como análisis de texto, es algo que él la plantea como mutilada, hay una mutilación. O sea, está faltando algo, digamos, lo que está faltando es la construcción vital. Entonces él cree que todos los filósofos, todos los grandes filósofos, Nietzsche, Pallant, aunque sea marginal, digo, y Freud, porque él lo lee como un filósofo, tienen una vida en consecuencia. O sea, su teoría, su construcción teórica, en primer lugar viene a subsanar o viene a responder los conflictos que ese filósofo tuvo en su vida. Cuando Onfray publica en 2010 el texto sobre Freud, que se vuelve absolutamente polémico, se vuelve polémico acá y se vuelve polémico en Francia, digamos, con una respuesta de Rudinesco y de todo el mundo psicoanalítico, no es específicamente que él hizo una demolición del psicoanálisis, digamos. Él no habla mal del psicoanálisis en un sentido estricto. Lo que va a plantear es que el psicoanálisis es una filosofía y Freud un filósofo. Y por lo tanto el psicoanálisis intentó responder los problemas que tenía Freud también. Entonces, él no ve diferencia, por ejemplo, entre Freud y Nietzsche, o entre Freud y Kant. Es decir, para él, Freud es un filósofo antes que nada, es un pensador. Lo que sí va a criticar es la validez terapéutica de determinadas cuestiones psicoanalíticas. Es decir, que verdaderamente allí sí hay problemas. ¿Cuáles son las tesis de Onfray? Bueno, el psicoanálisis es una filosofía que reniega de sí. El psicoanálisis es una autobiografía filosófica de Freud y no una ciencia. El complejo de Edipo fue un complejo restringido a Freud y a su madre. El psicoanálisis es un revoltijo existencial, dice Onfray, ¿no? O sea, en verdad, no hay, digamos, hay una búsqueda de cientificismo que Onfray un poco la entiende en el sentido de que en la época de Freud hablar de sexualidad era muy complejo, más en ese momento, en Europa, una Austria puritana, ese momento de Centro Europa, de Austria, de Suiza puritana, hablar de sexualidad era muy complicado. Entonces, tener el aval científico para hablar de eso era una forma de legitimación también. Y por otra parte, él lo entiende como una suerte de técnica y también entiende que el psicoanálisis es conservador en muchos aspectos. Uno diría, tomando a Foucault o a Deleuze, es normalizador. O sea, el psicoanálisis apunta a determinada normalización, en esa cerrazón edípica, triádica, en esa remisión permanente a la familia. Y eso no es una crítica que le hizo Onfray nada más, esa crítica se le hizo a Michel Foucault, esa crítica se le hizo a Deleuze el Antiedipo. Es decir, eso es muy criticable, efectivamente, ¿no? Que hay una remisión de ese triángulo edípico permanentemente y no a todo el campo social, y no dar cuenta de que el deseo en el campo social es fundamental y no solo es intrafamiliar, y por otra parte que otro tipo de formas sexuales, otro tipo de vínculos no heterosexuales, no familiaristas, también son sanos. Entonces, en definitiva, las tesis de Onfray van en ese sentido, digo, él entiende que el psicoanálisis es una filosofía de Freud y es una visión privada e individual con pretensión universal. ¿Por qué el éxito de Freud? Uno diría, bueno, el sexo efectivamente fue puesto en un primer lugar. El discurso del deseo encontró en el psicoanálisis un territorio muy fértil. Y por otra parte, bueno, luego también Freud fue también tomado. Freud y el freudomarxismo, que Onfray sí iba a reivindicar. O sea, filósofos o psicoanalistas como Wilhelm Reich, como Herbert Marcuse, como Erich Fromm, los va a reivindicar, digamos, como Freud liberadores. Pero Freud también entra en ese lugar, por lo tanto Freud es visto como una suerte de liberador, cuando en verdad no lo fue tanto, cuando en verdad
Si bien es cierto que habló del discurso del deseo, dio cuenta de la sexualidad, pero todavía su visión de la sexualidad es una visión muy normalizadora, muy dogmática, muy puritana en cierto sentido. Entonces, es verdad que colocó el sexo en un lugar importante, pero es verdad que su visión todavía era muy coercitiva. Entonces, la clave es eso, digamos, ver también hasta qué punto la teoría psicoanalítica fue una consecuencia de los conflictos que el propio Freud tenía con su cuerpo y con su sexualidad. Estos son dos ejemplos, digo, el caso de Palante y el caso de Freud son dos ejemplos. Uno también puede hablar de Nietzsche, uno puede hablar de los filósofos cínicos, uno puede hablar de Arístipo, de Epicuro. Es decir, lo que plantea Onfray es que en algún sentido toda filosofía en primer lugar es una respuesta a uno, al cuerpo propio, una suerte de autobiografía existencial, y algo de eso hay, digamos, ¿no? Obviamente que las filosofías potentes son filosofías que trascienden la mera remisión al cuerpo individual y luego se expanden al cuerpo social, por así decirlo. Entonces, en ese sentido, digo, yo creo que Onfray tiene bastante de razón en determinadas cuestiones. Uno puede estar de acuerdo o no, quizá en la forma en la que él plantea determinadas críticas al psicoanálisis, que por ahí es un poco polémico, es un poco burdo también en algunas cuestiones, pero en el fondo me parece que es interesante. En última instancia él está retomando esas críticas que aparecen en el Antiedipo de Deleuze y Guattari, en la historia de la sexualidad de Michel Foucault, y en otros tantos pensadores, digamos, ¿no? Volvemos a lo que decíamos en la clase primera. Onfray no es un pensador, no es un gran filósofo constructor de conceptos, no lo es, pero lo que sí es muy bueno es un sistematizador de saberes, es un sistematizador de una tradición que es la tradición hedonista. Eso lo hace y lo hace muy bien, y reivindica filósofos absolutamente marginales. Uno será Palante como tantos otros, ¿no? Entonces, el concepto de vida filosófica que vemos en esta clase es central, digo, o sea, y me parece que eso después también apareció en otro tipo de pensadores más allá de Onfray. No sé, la relectura de Pirador, que es un pensador que murió hace poco, muy grande, al cual Foucault citó mucho tiempo, la filosofía metida en la vida cotidiana, que lo que hace Onfray no es específicamente una filosofía de la vida cotidiana, digo, ¿no? Sino una filosofía existencial, es una filosofía mucho más honda en el sentido de buscar la producción de la subjetividad, la construcción de la subjetividad. Eso tiene mucho que ver con el tronco anarco-individualista que vimos nosotros, tiene mucho que ver con el dandismo que vimos anteriormente, es decir, la producción de la subjetividad. Y en ese marco aparecen las vidas filosóficas, sus textos sobre vidas filosóficas. El último que publicó hace poco es uno sobre Albert Camus, donde también Camus, digamos, es fuertemente reivindicado por Michel Onfray. Ahora bien, bueno, como cierre de esta clase y del curso, yo quería hacer una suerte de punteo, digamos, o no de punteo, digamos, una suerte de cierre de cómo se entiende el proyecto filosófico-político que Michel Onfray está trabajando estos últimos años, que él llama posanarquismo. Es decir, es su visión política en sentido amplio. El posanarquismo básicamente parte de lo que vimos en las clases anteriores, en la clase de política libertaria y demás, y tiene que ver con desglosar, con separar lo obsoleto de la tradición anarquista de lo vigente. Eso ya también va a aparecer, o eso va a echar mano básicamente de quienes han revitalizado el tronco libertario, quizás sin quererlo, pero lo han revitalizado, que son Foucault, Deleuze, Guattari, Lyotard, los filósofos del deseo. Porque la analítica que han hecho sobre el poder y el deseo es fundamental, y también han dejado de ver al poder como algo malo en sí, lo cual no quiere decir que sea bueno, eso también hay que decirlo, digo, ¿no? Como algo malo en sí, como algo distribuido, como algo relacional, y han dejado de pensar al hombre como una suerte de santo, lo cual tampoco quiere decir que el hombre sea malo. Pero dejar de pensar el poder como algo malo per se, y dejar de pensar el hombre como algo bueno per se, le dio mucho más densidad y mucho más madurez a una visión libertaria, digo, ¿no? Los pensadores libertarios del siglo XIX eran muy naif en muchas cuestiones, creían que toda forma de poder era mala, y creían que el hombre era bueno, era un santo. Y la realidad nos mostró que no es tan así, eso no es así, digamos, ¿no? Aunque haya hombres de una benignidad absoluta, no es tan así.
Entonces, y eso lo han hecho Foucault y Deleuze, sobre todo con sus desarrollos teóricos. En ese sentido, Onfray va a reivindicar esa visión que se puede entender como post-anarquista y va a decir que, por ejemplo, lo obsoleto es la crítica a la propiedad privada, es la revolución como vía, es la obediencia al canon anarquista y tiene que ver con la contrahistoria, eso también, el canon filosófico. Es decir, no hay que ser repetidor serial de Proudhon, de Bakunin, de Kropotkin o de quien sea. Lo mismo va con otras tradiciones, con los liberales o los socialistas, digamos. No hay que ser un repetidor de Smith o de Mises o de Hayek o un repetidor de Marx o de Gramsci. No, no. Hay que dar cuenta de que está obsoleto y él lo hace con la tradición libertaria. Entonces la obediencia al canon es algo que no va más, digo, ¿no? Uno tiene que tomar las cosas interesantes de eso. Lo obsoleto también es creer que se puede trasladar el paraíso en la tierra, esa visión tan como milenarista, digamos, ¿no? La supresión utópica de las guerras, de las prisiones y la demonización del Estado y el voto. Esa demonización total y absoluta del Estado. Decir eso es prácticamente tocar el pecado capital del anarquismo y de gran parte del liberalismo también. Por ejemplo, que el Estado es el mal absoluto. Onfray no cree eso. No cree que el Estado sea el mal absoluto. Digo, eso, el Estado será complejo, pero la realidad es que el hombre no es bueno, y si el hombre no es tan bueno, necesitamos algo que medie. Después discutiremos el tamaño, la forma, la distribución, la centralización o descentralización, pero la realidad es que el hombre no es tan bueno como uno quisiera. Entonces, eso hay que dar cuenta. ¿Y qué es lo vigente de la tradición libertaria? El desprecio del poder y los poderosos, rechazar los mandos, las obediencias, el compromiso con los débiles, con los oprimidos, con el pueblo, la construcción de comunidades alegres, hedonistas, la pulsión de vida y la apología del contrato de pares. Es decir, los contratos libertinos, la autogestión. Eso es lo vigente. Es decir, no regirse por lo que la mayoría dicta, no regirse por el estatus social, no regirse por, cuando él dice el rechazo de mando y obediencia, es muy radical, digamos, bueno, pero hay una crítica a la autoridad que todavía sigue fuertemente vigente, él plantea esa crítica a la autoridad. Entonces, ¿cómo sería una tradición libertaria, una visión libertaria hoy? La revolución es imposible, no solo es imposible, sino que es liberticida. O sea, todas las revoluciones son liberticidas, o sea, están en contra de la libertad individual. El poder está distribuido y nadie está fuera, por lo tanto plantear una crítica total al poder es no dar cuenta de eso, que el poder está en todas las relaciones o tiene que ver con las relaciones, ¿no? Y por lo tanto, ¿qué es lo que él va a plantear básicamente? Que la política libertaria o el post-anarquismo tiene que ver con eso, con el desprecio del poder centralizado, el desprecio de los cargos públicos, por ejemplo, del estatus social, del consumismo absoluto, el compromiso siempre con los sectores oprimidos que objetivamente existen, con los negros, con los pobres, con los indígenas, con las minorías sexuales, con los palestinos, por ejemplo. Y el conformar, sobre todo la cuestión creativa, conformar comunidades de pares guiadas por el gozo, al margen del Estado. ¿Eso quiere decir que el Estado no tenga que existir? No. Onfray cree que el Estado tiene que existir. Lo que pasa es que el Estado ideal hacia el cual él iría es un Estado descentralizado, el municipalismo, en todo caso, ese tipo de Estado, ¿no? Y por otra parte, determinados servicios como la educación pública y la salud pública serán indispensables. O sea, eso indudablemente es indispensable, ¿no? Por lo tanto, uno puede entender que esa visión del pecado original, del anarquismo, del Estado es el mal, es eliminada. La realidad es que el Estado, en todo caso, será un mal menor, y a veces un mal necesario frente a determinadas corporaciones y mafias. Un Estado constructivo, descentralizado, que básicamente instale o que plantee el municipalismo libertario, lo que se llama la micropolítica o el socialismo libertario, y una visión trágica, digo, el Estado siempre estará, por lo tanto, uno en todo caso puede construir al margen de eso también, ¿no? Eso se entiende como antipolítica tradicional por ahí. Entonces, me parece a mí que ahora se entiende más, o cierra un poco más lo que Onfray plantea, digo, ¿no?
La actualización del ideario anarquista y la política hedonista libertaria, como es el título de este seminario, tiene que ver con esto, digo, ¿no? O sea, tiene que ver con tener una visión pragmática, realista, concreta, realizable, básicamente realizable. Es decir, porque los espacios de libertad se crean, los espacios de libertad se generan, no se logran victimizándose, se logran construyendo, diseñando lo propio. Yo creo que si hay una lección interesante de Michel Onfray es esa, es la no victimización, los estados de libertad se crean, hay una frase de Nietzsche que es crearse libertad, la libertad se crea, y no se demanda. Eso es lo más interesante, ¿no? Después todo lo demás uno puede estar más de acuerdo, menos de acuerdo, pero la experiencia de la Universidad Popular de Kant, que vimos en la clase pasada, es una muestra de eso. La experiencia de la Universidad Popular del Gusto de Onfray es otra muestra de eso. Su proyecto de la contrahistoria es otra muestra de eso. Entonces, lo que logra es básicamente esa comprensión. Entonces, el posanarquismo en algún sentido lo que logra es el rechazo al capitalismo corporativo, especulador, financiero, inhumano, ultraconservador, clasista. Y por otra parte es, y también rechazo obviamente las visiones de la izquierda, hoy la izquierda posible, entre comillas, es la izquierda populista, es el populismo que vemos en gran parte. Él rechaza simultáneamente ese populismo caudillista y también el capitalismo corporativo, especulador y financiero. Lo que va a plantear es una suerte de socialismo libertario, una suerte de visión libertaria actualizada que produzca espacios de microresistencia. Y en ese sentido, digamos, también lo que vemos es otro tipo de cuestiones que otros pensadores que se pueden entender como posanarquistas también piensan. No sé, por un lado, la crítica también a la dominación genérica desde la teoría queer, con Judith Butler. Por otro lado, también aparecen pensadores postcoloniales. Por otra parte, aparecen actualizaciones de Foucault vía Estados Unidos. Es decir, en ese marco, en esa suerte de marco, el posanarquismo tiene un territorio fértil, digamos, ¿no? O sea, otros pensadores posanarquistas, aparte de Michel Onfray, serán, por ejemplo, Todd May, Saul Newman, Hakim Bey, Judy Butler, también uno puede entenderla en ese sentido. Es decir, que incluso en algún sentido Noam Chomsky también, digamos, Chomsky también plantea que él se define como un libertario, como un socialista libertario, pero que entiende que el Estado debe estar, porque a veces el Estado es necesario, es más necesario, digamos, es un mal necesario, que efectivamente es mejor que esté eso y no corporaciones transnacionales. Allí obviamente, a ver, estoy abriendo un tema que obviamente yo sé que puede disparar un debate fuerte, porque uno diría, en muchos casos el Estado es socio de esas corporaciones también. El tema es cómo se soluciona. Lo que Onfray plantea es un poco el esquema de socialismo libertario, de municipalismo libertario. Personalmente yo acuerdo mucho con eso. O sea, yo creo que verdaderamente, el Estado tiene que tener presencia, pero una presencia descentralizada, una presencia que apunte a lo micro, que garantice educación y salud pública, igualdad de oportunidades, y me parece que en ese sentido Onfray lo logra. Y respetando a rajatabla la libertad individual, las singularidades, y propiciando que se generen espacios del gozo, del placer, espacios que estén guiados por el hedonismo. Bueno, esto es un poco lo que quería plantearles hoy, tampoco quiero extenderme demasiado. Espero que les haya gustado el curso, espero que les haya gustado el seminario. Seguramente habrá otros, espero que haya otros aquí mismo también, virtuales. Obviamente van a tener un texto de lectura, un texto adicional, y cualquier duda pueden consultarme por el foro, por esa vía. Bueno, básicamente esto es todo. Como cierre, un poco les puedo comentar que el proyecto de Michel Onfray sigue muy vigente. Yo personalmente tuve contacto con él hace muy poco y me dijo que está trabajando en 6 libros a la vez, incluso un libro que él considera como su primer gran libro, de nuevo. Paradójicamente, después de haber publicado como 70 textos, él considera que aparece su primer gran libro de nuevo. Entonces, es verdad que dar un curso sobre un pensador todavía en plena actividad, polémico, complejo, no es fácil. Lo que sí es cierto, y que yo espero que quede como una suerte de grano de arena, digamos, es que
Onfray es un pensador estimulante. Uno puede coincidir con él o no, pero es un pensador apasionado y estimulante y que incita a que cada uno construya lo propio. Eso me parece que es una de las enseñanzas más interesantes. Que cada uno siga el deseo propio. Si uno logra eso, logra mucho. Gracias.